Muy buenas tardes. Les agradezco su presencia en esta mesa titulada, un ratito que se me está borrando titulada Subversiones de la dicotomía polis-casa. Es la última mesa de las reuniones relativas a las ponencias de género y mujeres. Forman parte de esta reunión Victoria Solís, que va a presentar Ciudadanía y Voto, el derecho al sufragio de las mujeres y sus impactos transformadores en el Perú. También nos acompaña Francisco Humberto Camacho, de la Universidad Villarreal, cuya ponencia lleva el nombre de Lealtad, Respeto y Firmeza, la participación de la militancia femenina en la Unión Revolucionaria entre 1931 y 1936. Lo sigue Eva Bautista, de la Universidad Complutense de Madrid, con Trabajo Femenino y Relaciones Familiares en una Sociedad Patriarcal, estudio de casos en el distrito de Comas, Lima, Perú. Y por último, Laura Martínez, historiadora también, con la defensa del voto de Soy Aurora Cáceres y el feminismo peruano SAC. Entonces, les reitero la bienvenida, gracias por la compañía, gracias por el trabajo que nos han hecho llegar y bueno, adelante, Victoria. Muchas gracias, María Elma, muchas gracias a las organizadoras y organizadores del Congreso por esta oportunidad. Quisiera compartir unas diapositivas para poder comentar mi exposición. Voy a proceder a hacerlo. Bueno, no sé, ¿me pueden confirmar, por favor, si lo pueden ver? Pues sí. Gracias. Listo. Bueno, mi ponencia efectivamente va a tratar sobre el tema de la conquista del derecho al voto en el Perú, que fue todo un proceso en el caso de las mujeres. En ese sentido, quiero, permítanme acá expandirlo. Ok. Quiero comentar que mi exposición en estos 15 minutos que tengo se va a referir, digamos, a 5 momentos importantes de este proceso largo, histórico, que representó la conquista del derecho al sufragio para las mujeres en nuestro país, ¿no? En ese sentido, el primer momento que quisiera compartir con ustedes, que me parece un momento clave, es el que se refiere a los antecedentes, ¿no? De la lucha del derecho al sufragio de las mujeres a nivel nacional. Bueno, sabemos que en la historia del Perú, efectivamente, a lo largo de toda la historia, en la época colonial, a inicios de la República, siempre han habido mujeres, ¿no? Que han cuestionado el status quo. Sin embargo, en lo que se refiere a la conquista del derecho al sufragio, es importante dar una mirada a las mujeres que estuvieron presentes y que hicieron una voz pública a fines del siglo XIX, ¿no? Ahí hablamos, por ejemplo, de mujeres que se las ha llamado las mujeres ilustradas, ¿no? Como Mercedes Cabello, Clorinda Mato, que incursionaron en actividades que hasta ese momento habían sido catalogadas como actividades meramente masculinas, ¿no? Como el periodismo, la literatura, hicieron una crítica política y social muy fuerte a la sociedad que les tocó vivir. En ese sentido, mujeres como ellas empezaron a sentar un cuestionamiento público al dominio masculino en nuestro país y la subordinación de las mujeres, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en el caso de Mercedes Cabello, observamos que ella abogó para que las mujeres pudieran acceder a la educación, abogó también por el trabajo, por el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, ¿no? Que en ese momento era, digamos, romper un paradigma muy fuerte en relación a los roles que estructuralmente se le asignaban a las mujeres, solamente referido al ámbito privado, ¿no? También encontramos mujeres como Clorinda Mato, que en su caso de ella, muy interesante, ella abogaba por los derechos de las mujeres, pero también cuestionaba, ¿no? Lo que era la explotación hacia los pueblos indígenas,
Y esto me parece interesante porque en otros países también vemos cómo, digamos, las primeras sufragistas también articulaban sus denuncias con la denuncia hacia el racismo, ¿no? Acá vemos cómo estas primeras mujeres que cuestionaban el status quo y la subordinación del sexo de las mujeres, bueno, de las mujeres, también cuestionaban estas otras estructuras de desigualdad como es el clasismo y el racismo, ¿no? Sin embargo, estas mujeres, digamos, que están en esta etapa de antecedentes, fueron claves, ¿no es cierto?, para poder cuestionar ese rol que estructural e históricamente se le asignó a las mujeres en el Perú. Sin embargo, encontramos en la siguiente etapa, que es la etapa de que hemos denominado la defensa pública del sufragio a nivel de Perú, observamos que ya hay mujeres, ¿no?, que empiezan a hablar de forma mucho más directa y expresa, demandando lo que es el derecho al sufragio, ¿no? Y en ese sentido encontramos, por ejemplo, primeras, digamos, manifestaciones de lo que podríamos hoy en el siglo XXI denominar como activismo feminista, ¿no? Y en ese sentido encontramos, por ejemplo, mujeres que levantan sus voces demandando mayor igualdad de derechos civiles y derechos políticos entre hombres y mujeres. Ahí encontramos, por ejemplo, una figura clave en la defensa del derecho al voto en el caso peruano, como es María Jesús Alvarado, ¿no? María Jesús Alvarado, que en el año 1911 ella lo que hace es compartir una conferencia que es reconocida actualmente como, digamos, un manifiesto público importante en el que ella aboga por el feminismo, habla ya abiertamente de feminismo, ella menciona que las mujeres deben tener el derecho al sufragio, el derecho al acceso a la educación, ¿no?, el derecho a iguales derechos civiles en comparación a los varones, ¿no? Y este discurso, que es muy conocido, que se le ha denominado el feminismo, fue compartido en la Sociedad Geográfica, ¿no?, acá en Lima, ¿no?, y tuvo una repercusión muy grande en su tiempo, ¿no? Y digamos, trasciende porque fue una de las primeras manifestaciones públicas, si no la primera, en la que por primera vez se hizo esta defensa por el derecho al sufragio de las mujeres acá en Perú, ¿no? También encontramos que María Jesús Alvarado, en el año 1914, es muy interesante, pero funda lo que se reconoce como una primera organización feminista, ¿no?, que es Evolución Femenina, en la cual en este espacio, que es una suerte de plataforma, lo que ella hace junto a otras mujeres es empezar a demandar la defensa de los derechos, y en este caso el derecho al sufragio, ¿no? También articula dentro de, digamos, de sus agendas de lucha lo que es la lucha por los derechos de la clase trabajadora. También en esta etapa, digamos, de defensa pública del derecho al sufragio de las mujeres, encontramos también figuras muy importantes como es Zoila Aurora Cáceres, que en el año 1924 va a fundar el colectivo Feminismo Peruano, en el cual también desde esa plataforma aboga por los derechos de las mujeres y más particularmente por el derecho al sufragio en el Perú, ¿no? También en el caso de Zoila Aurora, al igual que María Jesús Alvarado, articuló sus luchas también en relación a la defensa de los derechos de la clase trabajadora, apoyó la fundación, esto es muy interesante, apoyó la fundación de sindicatos femeninos, ¿no?, como el Sindicato de Costureras en el año 1930, y además el Sindicato de Trabajadoras de la Compañía Peruana de Teléfonos, ¿no? En ese sentido, en el caso de ambas figuras, ¿no?, de estas dos mujeres, se puede ver cómo hay una lucha que apuesta en el marco del tiempo histórico que les tocó vivir por una integralidad, ¿no?, centrado en los derechos civiles, en los derechos políticos de las mujeres, pero además, digamos, atentas y articuladas a esas otras injusticias que se vivían en el país, ¿no?, con respecto a la clase trabajadora, con respecto también a, digamos, explotación laboral que existía, ¿no? Y bueno, en esta primera etapa, digamos, de la defensa pública del derecho al sufragio, es interesante que podamos advertir que a nivel internacional, como sabemos, hay ya para entonces, para las primeras décadas del siglo XX, digamos, en otros países lo que es la lucha sufragista, ¿no?, que ya se empieza a consolidar. Y además encontramos que, por ejemplo, a nivel regional, americano, podemos encontrar los antecedentes del sistema interamericano de mujeres, ¿no?,
conferencias internacionales que se organizaron para poder demandar una ampliación de derechos de las mujeres, entre ellos el derecho al sufragio, que cobró un protagonismo importante a inicios del siglo XX, ¿no? Bien. Y acá también yo quería compartirles una foto que me pareció muy potente. Como he mencionado, dentro de esta etapa de defensa pública resaltan las figuras de María Jesús Alvarado, de Soy Aurora Cáceres, pero también hubieron mujeres en otras partes del Perú que levantaban sus voces por la defensa del derecho al voto, ¿no? Y en ese marco, por ejemplo, encontramos a Rosa Rivera, alcalde, ¿no? Que en el año, a inicios de las décadas en las primeras décadas del siglo pasado, ella también abogaba por el derecho al voto en Cusco, ¿no? En la foto que podemos ver en pantalla, es interesante, pero ella también, al igual que las otras compañeras que hemos referido, también abogaba por el derecho de la clase trabajadora, ¿no? Y acá podemos ver cómo apoya una manifestación de trabajadores textiles en Cusco en el año 1930, ¿no? Bien. Bueno, como hemos visto, en estas primeras décadas del siglo XX empiezan a irrumpir, ¿no? Las voces de estas mujeres que demandan con fuerza y de forma organizada lo que es el derecho al sufragio en el Perú, ¿no? Y en ese sentido empiezan a remover estructuras sociales, ¿no? Y podemos advertir en ese marco que se van generando unas primeras conquistas a nivel institucional con respecto al reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres, ¿no? Y en ese marco me parece importante referir acá, digamos, lo que se puede considerar como un primer hito o una primera conquista institucional del derecho al voto en el Perú, que se da en el marco de la Asamblea Constituyente de 1931 y 1933, ¿no? En la que por primera vez en la historia republicana de nuestro país se debatió a nivel, digamos, de la representación parlamentaria lo que es el derecho al voto de las mujeres, ¿no? Fue el primer debate público en ese sentido. Y este debate por el derecho al voto observamos que se dio en el marco de 7 sesiones que se prolongaron desde diciembre de 1931 hasta enero de 1932, ¿no? Hubieron entre los congresistas que debatieron o representantes que debatieron el tema del sufragio, hubieron diversas posiciones. Yo estoy tomando acá, digamos, del libro que ha escrito Karen Pulsen, algunos comentarios, algunos resúmenes, y se podría clasificar, digamos, que hubieron como 3 posiciones fuertes, ¿no? Una posición totalmente contraria al derecho al sufragio, que no estaban, digamos, dispuestos a conceder ningún mínimo de ampliación. Había otra postura a favor del sufragio, pero solamente restringido para algunas mujeres con determinadas características, y había otra tercera postura, ¿no? Referida que sí abogaba y sí apoyaba un reconocimiento amplio del derecho al voto para las mujeres, ¿no? Hubieron distintos partidos políticos presentes en el marco de esta Asamblea Constituyente. Estaba presente, por ejemplo, el partido del APRA, ¿no? El partido también de la Unión Revolucionaria, ¿no? Y otros partidos más. Sin embargo, en este debate público no hubo un consenso con respecto al tema, ¿no? No hubo un consenso. Había, digamos, este tema de surgió en el debate muchos argumentos en contra, ¿no? De hecho, ganaron un protagonismo mayor. Y en ese sentido afloraban argumentos que apelaban al rol tradicional de las mujeres en el espacio privado, a que debían ellas seguir cuidando y sosteniendo el hogar, ¿no? Una naturalización también sobre lo que es el papel de las mujeres, ¿no? Y todos esos argumentos iban hacia la dirección de oponerse al derecho al sufragio, ¿no? Finalmente, en el marco de esta Asamblea Constituyente observamos que se reconoció, se logró negociar, digamos, una mínima negociación y se logró reconocer el voto de las mujeres, pero solamente a nivel municipal y además restringido a las mujeres que fueran alfabetas,
que fueran mayores de edad, que estuvieran casadas o que fueran madres de familia, ¿no? Digamos, ese fue el mínimo consenso y el mínimo avance que se pudo llegar en esta Asamblea Constituyente y en este primer debate público sobre el derecho al sufragio de las mujeres en el Perú. Es así que se emite la ley 12391, que modifica la Constitución de 1933 y reconoce el derecho de las mujeres al voto municipal en las municipalidades, pero con esas restricciones que he comentado, ¿no? Bueno, en la diapositiva que podemos ver a continuación, yo he querido colocar algunos discursos que se compartieron en ese debate, que fueron discursos contrarios al reconocimiento del derecho al sufragio, que muestran, digamos, esta dicotomía muy marcada sobre los roles de las mujeres que debían restringirse al espacio privado y que debían restringirse a los cuidados, ¿no? A un rol subordinado y no al espacio público, que era un espacio tradicionalmente mirado para los varones y construido por los hombres, ¿no? Y en ese sentido encontramos, por ejemplo, congresistas, representantes, como Hugo Colina, que dijo en sus argumentos, por ejemplo, discursos como este, ¿no? Privar a la mujer al voto no es negarle un derecho, como se ha dicho, es salvarla de una obligación de lucha incompatible con su sexo y con su contextura física y espiritual. Que la mujer siga siendo lo que es, la belleza y la ternura. También encontramos otros representantes, en este caso el representante Roca, que mencionó la mujer teniendo su propia función definida por la naturaleza dentro del hogar, si es sacada de ahí para llevarla a la lucha candente de la vida social y política, para imponerle una función que no le corresponde, ¿no? O sea, estos argumentos se esgrimieron por parte de estos representantes para oponerse al reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres en el marco de estos estereotipos y de estos roles de género bien marcados, ¿no? En aquel entonces, y que podemos ver que hasta el día de hoy perduran. Bueno, encontramos que ya, digamos, a mediados del siglo XX, empieza a haber un reconocimiento mayor del derecho al sufragio. Es decir, ese primer hito que encontramos que se dio en el año 1933, logra ser ampliado en el año 1955, ¿no? Producto de esta exigencia de las mujeres, producto de la lucha también que se dio desde diversas mujeres en relación a la demanda del derecho al sufragio, y también hay que mencionarlo de parte de algunos aliados políticos que estaban a favor del reconocimiento del derecho al voto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, podemos advertir que en el año 1954, la bancada oficialista en ese momento, que era del partido del presidente de aquel entonces, Manuel Odría, presentan, ¿no?, un proyecto de reforma constitucional para el reconocimiento de la ciudadanía y del derecho al voto para las mujeres mayores de 21 años y las mujeres casadas mayores de 18, ¿no? Ese proyecto de ley fue debatido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a lo largo del año 1954 y 1955. Se esgrimieron en el marco de ese debate diversas posturas conservadoras, otras posturas un poco más progresistas, ¿no? Y se replicaron muchos de los argumentos que hemos mencionado que se dieron en el año 1931 a 1933, ¿no? Por el primer debate sobre el derecho al sufragio. También Perdón, volvieron Victoria, a replicar... disculpa que te interrumpa, te quedan 3 minutos. Gracias, sí. Entonces procedo a ir culminando. También se hicieron presentes esos argumentos en el marco de este de este debate que se dio. Sin embargo, digamos, para entonces las condiciones culturales, políticas eran distintas. A nivel internacional había una presión para que el Perú pudiera reconocer el derecho al sufragio de las mujeres, ¿no? Y también, digamos, hubo una suerte de cálculo político por parte de Manuel Odría en aquella época, y finalmente, digamos, todas esas condiciones generaron que en septiembre del año 1955
finalmente se pudiera promulgar la ley 12391, que reconoce el derecho al voto para las mujeres en elecciones generales, pero nuevamente solamente restringido para las mujeres alfabetas, ¿no? Es decir, se excluía a las mujeres analfabetas, y no solamente a las mujeres analfabetas, ¿no? Sino que hay que mencionar también que eso incluía también a los hombres analfabetos, ¿no? Sin embargo, el año 1955 es recordado en nuestro país como realmente un hito que logra una consolidación importante del reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres. Pudieron votar muchas mujeres en aquel año 1956, acá podemos ver algunas imágenes, ¿no? Digamos, se rompió de forma crucial esa dicotomía que a las mujeres las empujaba al espacio privado. Fue, digamos, un primer hito, o mejor dicho, un avance muy importante en ese campo, ¿no? También vemos que en el marco del año 1956 también se eligieron por primera vez a diputadas mujeres. Tuvimos 8 mujeres reconocidas a nivel, digamos, del Parlamento de aquel entonces, ¿no? Bueno, y ya para culminar, solamente mencionarles que este proceso histórico largo de reconocimiento del derecho al voto de las mujeres tiene un hito fundamental, digamos un hito de consolidación en el año 1979, cuando en el Perú se reconoce el derecho al sufragio universal, ¿no? En el marco de la Asamblea Constituyente que se dio en el año 1978. Y en ese sentido se reconoce el derecho al voto para todas las personas mayores de 18 años, independientemente de si son alfabetas o no. ¿Y eso qué significó? Que un amplio sector de hombres y mujeres, en su mayoría indígenas, de poblaciones amazónicas, pudieran acceder al derecho al voto, ¿no? Y eso incluía muchas mujeres que hasta ese momento habían sido excluidas de un derecho tan importante a nivel de la construcción de una república como es el derecho al voto, ¿no? Eso fue en el año 1979, significó, digamos, una consolidación dentro de este proceso que vemos duró prácticamente todo el siglo XX para que se pudiera reconocer el derecho al sufragio, ¿no? Bueno, eso es en general la exposición. Muchas gracias por la oportunidad y presta a seguir reflexionando. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Gracias por esa visión panorámica. Seguramente va a dar pie a muchos comentarios y preguntas. Entonces, pues pasamos ahora a escuchar a Francisco Camacho. Adelante, Francisco, tienes 20 minutos, por favor. Buenas tardes, estimada doctora Manarelli, y a los presentes. Buenas tardes. Sí. Este momento voy a compartir pantalla. ¿Lo pueden visualizar? Pues sí. Vale. Bueno, la presente ponencia del día de hoy se titula exactamente Lealtad, respeto y firmeza a la participación de la militancia femenina en la Unión Revolucionaria del año 31 al año 36. Corresponde decir exactamente que la ponencia se sitúa a finales de la década del 20 y inicios y mediados de la década del 30. Corresponde también decir que en esta etapa, finales del oncenio de la guía, nos encontramos en una etapa de un contexto totalmente convulsionado, debido al tema del proyecto de la Patria Nueva, por ejemplo, que se caracterizó con la modernización del Estado peruano, se incrementaron las exportaciones, hubo un incremento de la burocracia estatal y claramente una fuerte dependencia al capital norteamericano. Un aspecto importante sobre el oncenio de Leguía y claramente motivo por el cual es el fin del régimen de Leguía con la caída de Bolsa de Valores, hoy llamado también el Cráter 29. Sin embargo, en estos años, exactamente inicio de la década del 30, se va a generar en el sur del país, en el Arequipa exactamente, un levantamiento, el 22 de agosto del año 30, por el teniente, en ese entonces, coronel Luis Miguel Sánchez Cerro. Se establece una junta de gobierno cuya finalidad es todo liquidar prácticamente el legado de Leguía y prácticamente de sus colaboradores. Por ese entonces, en la década del 30, existieron a la vez en diversas partes del país diversos levantamientos que exactamente van a provocar la desestabilización del país y motivo por el cual
generaría que un contexto convulsionado en el país, por lo cual generaría exactamente una asamblea constituyente para el 11 de octubre del 31. También corresponde decir que en estos mismos años van a aparecer dos partidos políticos trascendentales. Por ejemplo, por un momento tenemos a la APRA y por otro tenemos a la UR, cuyos líderes eran Víctor Aya La Torre y Luis Miguel Sánchez Cerro. También corresponde decir que el último en mención salió como ganador o vencedor en esta contienda electoral, por una amplia diferencia de votos claramente definidos. Sin embargo, en esta década, también corresponde decir, para la historia republicana, se daría el inicio del tercer militarismo. También corresponde decir a otros hechos trascendentales, por ejemplo, la promulgación de la Carta del año 33, se dicta la ley de emergencia, exactamente, cuya represión va a ser hacia los líderes o militantes apristas y comunistas en contra del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Al mismo tiempo se va a generar diversas crisis, momentos prácticamente desestabilizadores que van a generar un año totalmente convulsionado para el país. El atentado hacia el presidente Sánchez Cerro en la iglesia de Miraflores, se cierra San Marcos por un breve tiempo, se da exactamente la rebelión de marineros en el Callao y un hecho internacional es la guerra con Colombia en el 32. Otros hechos en particular va a generar exactamente que la situación en estos 3 años de gobierno de Sánchez Cerro va a generar un momento totalmente crítico, convulsionado, desastroso, una crisis política exactamente para ese entonces. También corresponde decir que en esos momentos va a corresponder un hecho importante para la historia política, el activismo de la militancia femenina en la UR, cuya materia exactamente voy a pasar a explicar sobre ello. Pero para ello exactamente hay que corresponde decir, analizar el contexto. El contexto exactamente nos encontramos en un contexto convulsionado. En ese entonces, varios periódicos adscritos a la UR, por ejemplo, la Opinión, La Batalla, incluso El Comercio, se montaron en contra, primeramente, del partido aprista, haciendo una sátira, una burla hacia sus militantes. Claramente corresponde decir que exactamente es una burla hacia lo que son sus contendores, a sus enemigos. Por ese entonces la UR consideraba como enemigos del pueblo o traidores de la patria a los comunistas y a los apristas por ese entonces. Otro hecho trascendental y va a ser muy relevante para exactamente la prensa, va a ser exactamente lo que sucede en Trujillo en el año 32. Y claramente eso va a repercutir que la situación del país va a estar totalmente convulsionada. Y claramente esa situación se van a reflejar prácticamente en la prensa, a través de las portadas, a través de la sátira, a través de la burla, hacia sus enemigos o traidores del pueblo, como ese entonces se definía. También corresponde decir que la UR, en ese entonces, que estándose prácticamente a inicios de la década del 20 y prácticamente finales de esa década, se va a gestar en cada parte del país o rincón del país. Por ejemplo, tenemos en Ancash, en San Martín, en Tumbes, Moquegua, incluso exactamente en el lugar donde prácticamente hay un bastión o prácticamente una fuerte militancia aprista, que es en el norte, y que claramente eso también se va a gestar en varias regiones del país. Esa trascendencia de que la UR va exactamente repercutir en cada espacio regional del país, es claramente evidente que el sentimiento patriótico, cívico de ese entonces, lo cual manifestaba exactamente en la UR. Ahora, corresponde también decir que la militancia femenina, en este caso de los urristas, también se prácticamente correspondería decir que estuvo prácticamente organizado en labores auxiliares y presentes en los espacios políticos y militares a partir del año 33, se crearían instancias o estancias o secretarías femeninas cuyo reglamento están especificados en su manual, y que claramente esa participación o ese activismo de la militancia femenina significaría una serie de compromisos que prácticamente serían beneficiosos para el partido. Por ese entonces saldría la imagen icónica, simbólica
femenina de ese entonces, como la participación de Yolanda Coco, una señorita calificada por ese entonces por los diarios, chalaca por ese entonces, exactamente fiel al entonces presidente Sánchez Cerro, y que claramente como una iniciadora del sanchezerrismo y de los clubes sanchezerristas en el Callao, incluso en el norte del país, cuya trascendencia van a significar que la fundación a partir de ese entonces y su contribución al partido sería decisiva para ese entonces en los hechos trascendentales que van a repercutir en el país. Claramente la instancia, otra vez a su reglamento, publicado en el año 34, sería prácticamente de la creación de instancias femeninas. Por ejemplo, la Secretaría General de Feminismo, que estaría entonces acompañada por la Cruz Roja, exactamente, y varias instancias como prensa, asistencia logística y sanitaria. También corresponde decir que esta militancia, a través de la conformación de mujeres, estuvo claramente dividida en varios comités y subcomités en varias regiones del país. Y claramente cada espacio femenino conformaba exactamente a través de las asambleas, reuniones, donde se debatía el destino o el rumbo que tomaría el partido hacia adelante. Esta foto corresponde exactamente a el espacio que compartía Luis Sánchez Cerro con la militancia femenina. Para la militancia femenina, la imagen de Sánchez Cerro era prácticamente considerada como un padre protector, una figura paternal por ese entonces que veían en Sánchez Cerro como un caudillo, como un dios, como un paladín, incluso en temas religiosos comparándolo a ese símil. Y que claramente esa necesidad de poder enaltecer la imagen del líder, porque era la figura principal de la UR, era estar acompañadas fielmente hacia entonces al líder del partido. Claramente, los estratos sociales que pertenecían a las mujeres eran de clase media, clase baja y relativamente de clase alta. El mayor porcentaje sería de clase media, quienes participaban y estaban al lado del presidente Sánchez Cerro. Si usted se preguntaría exactamente quién sería la persona indicada o imagen simbólica del partido de la UR, sería Yolanda Coco. En esta imagen es del año, prácticamente año 33, cuya imagen es de una señorita chalaca, considerada por ese entonces, cuya figura trascendental en la UR, en la militancia femenina, sería Yolanda Coco. En el lado opuesto del sistema político, sería en el lado aprista Magda Portal. Esta similitud, esta comparación que se hace también en la prensa, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque se le pone a nivel de Yolanda Coco, a nivel de Magda Portal, como figuras trascendentales en la instancia femenina y al punto de ser personajes simbólicos para cada partido. Ahora, un punto importante que en este entonces se va a manifestar exactamente por estos años es sobre el tema del voto femenino. Y aquí hay tres instancias o tres posiciones que cada partido va a manifestar en un congreso, en el Congreso Constituyente. Por ese entonces, el Partido Descentralista del Perú va a manifestar que el voto femenino provocaría una anarquía en el hogar. El Partido Aprista manifestaría que esta necesidad de voto femenino sería solamente para quienes laboren. Y esto generaría una liberación de la mujer. Para la UR, esta decisión de voto femenino era trascendental, pero su decisión fue por un voto incondicional. Pero para quienes sepan solamente leer y escribir. Por ese entonces, Sánchez Cerro, a través de sus colaboradores, va a manifestar lo siguiente. Conocedor del espíritu democrático del presidente de la República, es solicitud de ser partidario, convencido y entusiasta por el voto femenino. Y que claramente la mujer peruana va a conquistar este derecho y poder ejercerlo sin restricción alguna. Esto claramente es una posición que va a manifestar Sánchez Cerro por finales del año 31. Claramente, esto se va a repercutir en la interna, en el partido, claramente a través de su reglamento publicado en el año 34. Ahora, un punto importante en la estancia o el espacio femenino que va a generar que la mujer
va a ganarse el espacio en la UR es desde el espacio político, el espacio orgánico y el espacio militar. Como segundo plano, el espacio sanitario. ¿Por qué? Porque exactamente esta conformación de la UR, a través de su reglamento, va a generar varias secretarías generales de prensa, logística, incluso exactamente a través de cada espacio en cada región del país. La política general de la UR por ese entonces era de reestructuración del partido, porque a partir del año 33, con el líder ya fallecido, entra la figura de Luis A. Flores. Este proceso va exactamente a generar que entre un periodo de reorganización del partido. Y esto va a generar prácticamente que el partido vaya dándose cambios desde la interna. Claramente corresponde decir que todo el reglamento de la UR está manifestado en los diarios La Batalla como parte de su reglamento del comité feminista. Y esto sería aprobado a través de las instancias y de la aceptación de cada espacio femenino que va a conformar la UR. Corresponde también decir que esta responsabilidad de cada militante urrista corresponde decir que tenía una enorme voluntad política y al desafío por el partido. Y que claramente esto definiría el contexto en el cual se va a situar. Un dato muy importante sobre esto es que la posición de la UR desde la ideología era de un partido claramente fascista. Por ese entonces, la década de 30 es la influencia del fascismo italiano al Perú y que claramente el urrismo va a tomar esta ideología como práctica desde la interna del partido. Y claramente esta posición va a generar que la mujer va a trascender en el partido. Ahora, desde el reglamento de la UR está clasificado desde los comités, secretarías, Secretaría de Asistencia Social, y que claramente cada función importante tenía que cumplir cada lideresa de cada espacio regional del país. Ahora, esta definición, por ejemplo, de Secretaría de Prensa y Propaganda, la Cruz Roja, de Trabajo y Disciplina, va a generar desde la interna de que cada militante femenina cumpla con valentía, con fervor, cada manifestado en el artículo del reglamento de la UR, y que claramente, caso contrario, si no se cumpliría, entraría en un tema disciplinario. Hay un tema de lo cual que se va a manifestar en el tema del patriotismo y el civismo por ese entonces. Ahora también corresponde también decir que cada subcomité conformado por ese entonces tenía la capacidad de cumplir cada aspecto que estuviese claramente definido en el reglamento. Por ejemplo, en el tema de las correligionarias, queda totalmente común que en cada diario, que es entonces como La Batalla, La Acción, manifestasen su fervor, su respeto hacia el líder fallecido y hacia sus seguidores. Incluso también esto va a generar claramente que la UR va a trascender en los años siguientes para la siguiente elección general. Y claramente la propaganda va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la propaganda va a ser el medio o el camino, la cual va a generar una conciencia de masas. Y esto va a generar prácticamente un momento en el cual las mujeres, al acompañar con los hombres, puedan tener esa capacidad de decisión por el partido. El partido claramente se va a definir en cada actividad particular que estaría definido por su reglamento. Ahora, corresponde también decir cómo es la militancia por dentro. Esta claramente es una foto de una carnet de afiliación de una militante llamada Teodorina Gallo, cuya grupo o grupo de señoras, por ese entonces sancherristas, va a conformar el grupo Lealtad y Firmeza. Esta decisión claramente es de un compromiso a cada actividad que pertenecía o participaba exactamente la militante. También corresponde decir que en cada evento particular de la UR aparecían muchas mujeres acompañadas de los principales seguidores, manos derechas del líder sanchezerista e incluso de Luis A. Flores. Y claramente esta decisión es que un buen porcentaje de mujeres eran
prácticamente las que movían todo el partido y cada club sanchezerrista. Ahora, también corresponde decir que cuando fallece Luis Miguel Sánchez Cerro, es su respeto que tienen hacia él. El uniforme de las camisas negras, símbolo trascendente del fascismo italiano, se va a reflejar en ellas, en la cual ellas puedan utilizar este elemento fascista hacia ellas. Y este elemento va a generar su aparición en las fotos, incluso un sentimiento de respeto hacia el líder fallecido. Este también es una foto también de los familiares de Sánchez Cerro y acompañado de muchas seguidoras. Pueden ver exactamente la indumentaria fascista de parte de las mujeres, al igual que los hombres. Aquí también, del mismo lado, en el caso de los hombres, también tenía un carnet de afiliación. Al igual que el hombre y la mujer tenían las mismas responsabilidades, pero la que más definía en el partido era la mujer, por claramente una voluntad, un accionismo patriótico y cívico. Francisco, disculpe la interrupción, nos quedan 2 minutos nada más. Está bien, gracias. Ahora, como mencionaba, un punto importante es el tema de la prensa. ¿Cómo es que la prensa, cómo es que la militancia femenina va a manifestar su opinión, su respeto hacia el líder, claramente hacia ello? A través de la prensa, utilizando el comercio, la acción, la batalla, manifestando comunicados, proclamas, inclusamente hacia respetar hacia el líder fallecido, mencionar la traición hacia los opositores al gobierno, comunistas, apristas, que reciban la sanción correspondiente y todo ello. Una saludo a las clubes sanchezerristas que manifestaban los seguidores Sánchez Cerro como su acción patriótica y cívica que definían a las mujeres militantes surristas en el partido, incluso en el Callao, y que claramente la conformación de cada espacio femenino sanchezerrista, en los subcomités, en Lima, en Callao, en el norte, en el centro y en el sur del país. Esta claramente, bueno, al igual que otras, es la instancia en cómo la prensa va a ser utilizada, afiliados al partido, para que la mujer pueda tener esa decisión de manifestarse en cada reunión del partido y decir lo que es favorable para el partido hacia adelante. Al igual que también las mujeres van a pertenecer a varios clubes sanchezerristas y que esto van a definir la importancia del partido hacia más adelante porque es necesario para ese entonces para que el partido pueda tener la capacidad de enfrentarse a los enemigos del gobierno. Y como conclusiones finales es exactamente definir que la militancia a través del uso de metáforas va a significar algo importante porque se les caracterizaba como algo viril, porque esas muchachas tenían como pelo en pecho y podían cumplir la misma labor que un hombre, una labor recia, e incluso llegar a ocupar el espacio político y poder abandonar el espacio totalmente privado. Y que claramente el urrismo fascista peruano que se va a trabajar en ese entonces, utilizando la propaganda o la prensa, va a claramente definir que la decisión del partido, a través de sus líderes, Sánchez Cerro, como jefe supremo, su sucesor Luisa Flores, y reorganizador del partido, y como figura clave importante de la militancia femenina urrista, sería Yolanda Coco, como la secretaria general del feminismo y pieza importante o baluar importante del liderazgo femenino urrista en el Perú. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por medirte en el tiempo, justo. Bueno, entonces le damos paso a Eva Bautista de la Universidad Complutense de Madrid y su trabajo sobre las labores femeninas, el trabajo femenino y las relaciones familiares en comas. Adelante, por favor. ¿Se está viendo la presentación? Se ve el PowerPoint perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches. En primer lugar, quería mostrar mi agradecimiento a los miembros del Comité Científico y al equipo organizador de este congreso, especialmente a Juan Fonseca y a María Emma Manarelli, también a Janet Vilela, que creo que ya no está,
pero si ve luego la grabación, pues espero que se dé por aludida. Sin más demora voy a comenzar. Bien, mi ponencia presentará brevemente los resultados de una investigación titulada Trabajo femenino y relaciones familiares en una sociedad patriarcal, estudio de casos en el distrito de Comas, Lima, Perú. Esta investigación se basa en un intenso trabajo de campo realizado durante casi un año, desde agosto de 2006 hasta julio de 2007, en Comas, distrito del Cono Norte de Lima o de Lima Norte. Trata de averiguar, bueno, tiene dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es tratar de averiguar cómo son las relaciones de género de las mujeres pobres comeñas. Se pretende establecer un mapa que muestre cómo son las relaciones de pareja de las mujeres de Comas, abarcando desde el machismo hasta la equidad. Otro objetivo importante es averiguar si el trabajo extradoméstico de la mujer logra un empoderamiento de la mujer en el seno del hogar. Antes de comenzar a hablar de los temas que nos ocupan, quería hacer referencia brevemente unas pinceladas al distrito de Comas. Es uno de los 43 distritos que compone Lima metropolitana, es el segundo en cuanto a número de habitantes, es mayor que la mayoría de ciudades del país, incluidas las capitales de departamento, y se crea formalmente en el año 1961 y se divide político-administrativamente en 14 zonas o zonales. Nosotros vamos a centrarnos en el zonal 2, que está situado en lo alto de los cerros, como se puede observar en esta imagen. Aquí comencé la investigación, en el barrio La Balanza. Aquí pueden observar una imagen del distrito de Comas, dentro de Lima. Aquí los distritos con los que limitan, en el Cono Norte. Y aquí su división político-administrativa. Bien, una de las características que más sorprenden de Comas es su altitud, ¿no? Tiene gran cantidad de cerros que van de los 140 a los 811 metros sobre el nivel del mar. Esta característica, esta altitud, ha permitido a los vecinos de Comas dividir el distrito en dos partes bien diferenciadas, que son la zona baja o parte baja y la zona alta o parte alta, que es la de menor estatus y más bajo nivel socioeconómico del distrito. Comas es el distrito más contaminado de Lima y es lamentable que, pese a que los vecinos no son los que provocan la contaminación, sí la sufren debido a la ubicación, al territorio en el que están. La mayoría de la población comeña se encuentra en un nivel de pobreza y de pobreza extrema. O sea, su nivel socioeconómico es bajo y muy bajo. Un total de un 82% de la población se encuentra en esta situación socioeconómica. En cuanto al sector económico que predomina en Comas es el sector servicios. Por ejemplo, en bodegas, restaurantes, peluquerías. Son los hombres quienes mayoritariamente trabajan. Hablando de porcentajes, trabajan un 60,7% frente a un porcentaje para mujeres de 36,5%. El nivel de la mayoría de pobladores de Comas es la educación secundaria. Y, bueno, Comas es considerado tanto por las estadísticas oficiales como por los medios de comunicación como uno de los distritos más inseguros. Y eso se debe a sus altas tasas de delincuencia, pandillaje, drogadicción, alcoholismo, pero bueno, esto también a veces los antropólogos, sociólogos y historiadores sabemos que se trata a veces de estereotipos y que no todo es negativo. Podemos hallar numerosas organizaciones sociales de distinto tipo trabajando en Comas y más allá de eso, Comas es considerada la capital cultural de Lima Norte. Esta es una imagen de la zona o parte baja de Comas. Otra imagen donde se
observa el estilo del oro vacui, los letreros. Y quiero que nos centremos ahora en los dos lugares donde se desarrolló la investigación. Uno de ellos, los dos lugares, por supuesto, se encuentran en el zonal 2 de Comas. Uno de ellos es el barrio La Balanza. Este barrio tiene 40 años de antigüedad, se sitúa junto a un cementerio y cuenta con los servicios básicos y la mayoría de viviendas son de material noble. El otro lugar elegido fue el asentamiento humano San Martín de Porres, que aunque se encuentra a menor altitud, está en una pendiente muy pronunciada. Tiene una historia muy breve, 9 años de creación. En él viven 106 familias, pero no cuenta con los servicios básicos. Cuando inicié la investigación, estaban instalando las cañerías para el agua, o sea, tenían que comprar agua a los vecinos de más abajo. Algunas de las viviendas del asentamiento todavía son de material perecedero. Esta es una reunión de la Junta Directiva del Asentamiento Humano. Y llegamos a hablar de uno de los objetivos principales que queremos investigar con este trabajo. El tema de las relaciones de género y de los tipos de relación de pareja. Bueno, en esta diapositiva lo que pueden ver es un matrimonio masivo que cada año, bueno, ahora con la COVID no creo que se haya realizado, pero cada año se realiza en el distrito de Comas. Entonces, para hablar de cómo son las relaciones de pareja de las mujeres de Comas, quiero hacer referencia a unos conceptos básicos. Me baso para ello en un artículo que Gonzalo Portocarrero publicó en 1999, en el que hablaba de los discursos de género de los jóvenes. Entonces, él habla de 3 modelos de relación de pareja: del modelo del machismo, del modelo patriarcal y del modelo de equidad. ¿Qué es el machismo? Bueno, en el modelo del machismo se concibe al hombre como un ser que quiere dominar, en ocasiones arbitrario, que no puede controlar sus impulsos y su naturaleza arbitraria e indomable le lleva a veces a realizar acciones violentas, ya sean físicas o verbales, hacia la pareja. Es decir, puede llegar al maltrato. Es común que existan celos por parte del varón hacia la mujer y también que el varón no acepte el trabajo extradoméstico de la mujer. La mujer, por su parte, en este modelo se ocupa en exclusividad de lo doméstico y del cuidado de los hijos. Por otro lado, el modelo patriarcal es un pacto-contrato implícito del varón y de la mujer, a partir del cual los cónyuges, por su matrimonio o convivencia, deciden tener determinados roles, ¿no? Por una parte, el varón ha de ser el principal o el único proveedor económico del hogar, mientras que la mujer se ocupa de las tareas domésticas. Dentro de las tareas domésticas debe ocuparse de las tareas del hogar, del cuidado de los hijos y también de atender a la pareja. Este modelo puede ser cordial si ambos miembros están de acuerdo en la asignación de roles, es decir, puede haber complicidad. Y, por supuesto, la conducta del varón en este modelo no es tan arbitraria como podemos observar en el machismo. Por último, el modelo de la equidad es un modelo conceptual que se encuentra muy presente en los discursos, pero poco en la práctica. Está poco arraigado en las costumbres y en los hábitos. Debo decir que estos son modelos puros, ¿no? Pero que continuamente hay hibridaciones dentro de las relaciones de pareja. Pueden coexistir, por ejemplo, el modelo machista y el modelo patriarcal. No son excluyentes. Aquí pueden observar otra imagen del matrimonio masivo de Comas. Bien, ¿qué resultados hallamos en esta investigación respecto a las relaciones de género? Bueno, descubrimos que el patriarcado es la opción que prevalece en las relaciones de pareja. Un total de 10 mujeres de entre 13, que son las que corresponden a nuestra muestra, viven en este modelo, ¿no?
Sin embargo, hemos diferenciado distintos tipos de patriarcado, ¿no? Y le hemos puesto nombres. Entonces, dentro del patriarcado, observamos un patriarcado que hemos denominado de común acuerdo, y había 5 casos dentro de él. Es entonces el patriarcado más común. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que el hombre respeta y valora el rol doméstico de la mujer. En segundo lugar, hallamos un patriarcado próximo al machismo. 2 casos encontramos en este modelo. ¿Y en qué consiste este patriarcado próximo al machismo? Bueno, en que el varón no valora ni respeta el rol doméstico de la mujer. Pongo como ejemplo el caso de una informante, de Cristina, que es ama de casa y su pareja es pescador en el norte del Perú, y ella comenta que su pareja no valora sus quehaceres domésticos. Dice que las tareas domésticas se hacen rápido y ya. Esto provoca un sufrimiento en ella y un deseo de emigrar. Y lo que ella quiere conseguir es la valoración de su rol doméstico. O sea, en este tipo de patriarcado lo que se pretende, lo que la mujer pretende no es un cambio de roles o que el varón asuma roles domésticos, sino que reconozca el valor del trabajo doméstico de la mujer. Otro patriarcado es aquel que está presente en la práctica pero invisible en el discurso. Y encontramos 2 casos de mujeres en los que podemos englobar en este patriarcado. ¿En qué consiste? Pues consiste en un modelo según el cual las mujeres comentan que en sus relaciones de pareja hay equidad de género, pero en la práctica observamos que ellas siguen asumiendo casi con exclusividad las tareas domésticas. Ha calado mucho en ellas el discurso de género, pero en la práctica hace falta que se visibilice y que se haga efectiva esa equidad. Por último, hay un patriarcado, encontramos un caso dentro de este patriarcado que despunta por su carácter reivindicativo, y se trata de una mujer que tiene un empleo formal y extradoméstico, que lucha por conseguir un reparto equitativo de roles en el seno del hogar. Y en este caso observamos pequeños cambios dentro de la pareja. Por ejemplo, el varón, que también trabaja fuera de casa, el chofer, ya lava su propia ropa, cosa que jamás antes sucedía. Bien, por último, lo que observamos aparte de estos casos de patriarcado sería el machismo. En este modelo de machismo, lo que hace la mujer es que comprende al varón y se resigna. Sin embargo, también hay diferencias. En una relación, dentro de este machismo, encontramos que la mujer se resigna totalmente, dado que su pareja bebe y no encuentra una salida. Sin embargo, en el otro caso, la mujer acepta la relación, pero lucha por un cambio. De hecho, observamos que trabaja fuera del hogar, aunque su pareja masculina no lo desea y no lo acepta, pero a ella le da igual, ¿no? Consigue este trabajo y consigue salir de casa. ¿Qué resultados encontramos en relación al trabajo de las mujeres? Bueno, primero quiero hablar, aquí pueden observar otra diapositiva con distintas relaciones, con distintas parejas en coma, parejas de novios en este caso. Quiero aquí una tabla sobre la relación de pareja, en la que aparecen los distintos casos encontrados, el machismo, maltrato, dominio del varón. Un caso, este es aquel del que digo que ella se resigna totalmente. Aquí el machismo lucha de ella por la igualdad. Es el caso de la informante Maricielo, que decide salir y trabajar fuera de casa. El patriarcado sin respeto, etc. No quiero pasar a hablar del trabajo de las mujeres. El otro gran objetivo que señalé es conocer si el trabajo extradoméstico de las mujeres logra un empoderamiento en el seno del hogar. Antes de abordar el trabajo extradoméstico, quiero hablar de los otros trabajos de las mujeres comeñas. Bueno, las mujeres comeñas
asumen casi en exclusividad las tareas domésticas, cuidado de los hijos, y van más allá, dicen que esas tareas domésticas son sus tareas. Entonces cabe preguntarnos, ¿por qué esta vinculación de la mujer con lo doméstico, ¿no? Porque esas tareas son algo inherente a su sexo. Bueno, esta cuestión nos llevaría a abordar el tema de lo doméstico y de lo público, que ya los anteriores ponentes han abordado, y en el que vemos que tradicionalmente se ha vinculado a la mujer con lo doméstico y al varón con lo público. También se ha atribuido mucho la asociación de la mujer con lo doméstico al hecho de que la mujer tenga esa función reproductora y por su maternidad. O sea, parece que se da por hecho que existe una unidad, la unidad madre-hijo, que es indisoluble y universal. Sin embargo, esto sabemos hoy que no es así. En Perú, en los sectores populares sobre todo, se valora mucho el rol de la mujer como madre. El Estado en ocasiones afianza este rol, por ejemplo, en la atención sanitaria, cuando presta más cuidado a las mujeres que tienen hijos que a las que no los tienen, a las mujeres que son madres que a las que no tienen hijos. Y las mismas mujeres convenias afirman que la maternidad es más fuerte que la paternidad y que las mujeres sienten más y se preocupan más por los hijos que los hombres. El trabajo de las mujeres está invisibilizado. Vamos a ver esta invisibilidad. En primer lugar, el trabajo doméstico, que se refiere a tareas como la confección de vestidos, la elaboración, el procesamiento de los alimentos, la socialización de los hijos, queda invisibilizado, y el trabajo biológico también, que es el parto, la lactancia, el embarazo. Todos estos trabajos no son trabajos abstractos, son trabajos concretos, aunque no tengan un precio ni un valor en el mercado, aunque la sociedad no los reconozca. Por otra parte, las mujeres, aparte de estos trabajos, las mujeres convenias tienen trabajos eventuales, tanto dentro como fuera del hogar. Y de todas maneras consideran estos trabajos como un complemento al trabajo de sus parejas masculinas. Es decir, parece que se cumple la sentencia de con las tareas domésticas el hombre ayuda a la mujer y con el trabajo extradoméstico la mujer ayuda al hombre, como si los ámbitos doméstico y público se asignaran a la mujer y al hombre respectivamente. Por último, vamos a terminar hablando del trabajo extradoméstico de las mujeres convenias. La mayoría de mujeres entrevistadas no cuenta con un trabajo o empleo formal. Se dedica a lo que se conoce como economía paralela o informal. Y esta no trata de invertir capital, de ahorrar, sino de hacer frente a eventuales gastos médicos, a gastos familiares y personales, a gastos de la vida cotidiana. Solo de nuestra muestra de 13 mujeres, solo hay 4 que cuentan con un empleo formal, frente a 9 hombres de 12 que tienen nuestra muestra que cuentan con un empleo formal. ¿A qué se debe esta distancia? Bueno, podemos hablar de diversos factores. Uno, en el pasado se hablaba de la falta de nivel educativo, pero hoy día, por lo menos en Comas, se ha igualado el nivel educativo de mujeres y de hombres. Por lo tanto, no podemos hablar de falta de educación en las mujeres. Otro elemento es el estatus, que sí parece que esto sí sucede, el estatus que la mujer comeña arrastra hacia el lugar de trabajo, dado que su trabajo se considera a veces como no cualificado. Entonces, esto contrasta mucho con la opinión que tienen de sí mismas las propias mujeres. Ellas dicen que son más hábiles que los hombres para realizar tareas tanto dentro como fuera del hogar. Igual también comentan que son más fuertes y que su fortaleza se debe a que tienen el trabajo más duro del mundo, que es dar a luz, tener hijos. Unido al estatus que arrastran las mujeres, debemos hablar de los estereotipos culturales que también afectan a la hora de encontrar empleo. Y es que los empleadores quieren gente soltera, pero en Comas la soltería no está muy bien vista, sobre todo a largo plazo. Lo que se da comúnmente es la monogamia secuencial, es decir, las mujeres tienen una relación después de otra.
una relación consecutiva. Otro factor sería el nacimiento de los hijos. O sea, el nacimiento de los hijos es un factor de preocupación, a veces impide conseguir trabajo, o cuando los hijos tienen corta edad, las mujeres a veces dejan de trabajar. Otro factor sería la consideración del trabajo de la mujer, que muchas veces se considera como secundario respecto al varón. No parece que ganar dinero esté en el papel, en el rol de la mujer, o este papel no es tan importante como en el caso del varón. Sí es cierto que la participación de la mujer con un trabajo extradoméstico permite a esta reclamar a la pareja y expresar sus quejas en el seno del hogar. Vamos a ver los resultados de esta investigación respecto al trabajo. Los casos examinados de estas 13 mujeres muestran que el trabajo influye en las relaciones de género. ¿De qué manera? Bueno, vemos, por ejemplo, que los casos de las mujeres que están dentro de un modelo de machismo, en estos casos ninguna de las mujeres trabajan, mientras que el caso de la mujer que está en un modelo que más se acerca a la equidad, esta mujer no solo trabaja fuera del hogar, sino que tiene un trabajo estable y permanente. Por otra parte, hay variables que influyen a la hora de conseguir trabajo en el caso de las mujeres. Son el lugar de nacimiento, el nivel de pobreza y el nivel educativo. Las mujeres encuentran muchas dificultades a la hora de trabajar. Hay que tener en cuenta los requisitos que exigen los empleadores, que son ser joven, ser soltera, a ser posible no tener hijos, tener los estudios de secundaria completa y tener experiencia y conocimiento del oficio que van a realizar. Las trabas, una vez que están... Eva, disculpa que te interrumpa, ya estamos casi pasándonos, lo que pasa es que me entretuve y con tu ponencia también, y tenemos un par de minutos. Vale, más. No. Bueno, las mujeres se encuentran con numerosas trabas durante su trabajo, como son la preocupación por los hijos, el cuidado de los hijos, y también al iniciarse en sus trabajos suelen sufrir abusos, maltrato y explotación laboral. En algunos trabajos no empoderantes, como por ejemplo el trabajo de costura en cadena, el que se realiza en domicilio, o algunos empleos domésticos. La sociedad considera el trabajo de la mujer como algo secundario y las mujeres, para evitar el estereotipo de ser mantenidas, consiguen a veces trabajos extradomésticos y se sienten mejor, o sea, aumenta su autoestima, pero no consiguen una independencia económica. El trabajo fuera del hogar les hace sentir mejor. Dicen que así se sienten más ligeras, más sueltas. Sobre todo lo valoran por la socialización que les permite. Les permite escuchar otras opiniones, recibir consejos. Solo algunas mujeres consideran penoso el trabajo fuera del hogar, pero estas tienen trabajos que se desarrollan en la calle con unas características muy particulares, como por ejemplo tener que lidiar con gente que las discrimina o lidiar con el tráfico y la contaminación en terminal de buses, por poner un ejemplo. Por último, solo quería mencionar las conclusiones de esta investigación, ¿no? Serían que el patriarcado predomina en la vida de las mujeres y no es revertido por su trabajo extradoméstico, y que las mujeres que trabajan fuera lo que consiguen es una mejora económica en el hogar, pero incrementan su carga laboral doble o triplemente, se siguen ocupando en exclusividad de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, se consideran ahora trabajadoras, pero siguen asumiendo el rol de amar de casa. Y por último, el patriarcado mantiene su hegemonía, el machismo sigue presente, pero en menor medida, y la equidad está presente en los discursos de las mujeres, pero no en la práctica. Esta es una imagen de una mujer comeña delante de una organización de sobrevivencia, en este caso de un comité de vaso de leche. Y esta es una imagen de comas ya para finalizar. Muchas gracias. Muy amable, Eva, muy interesante. Ya retomaremos algunos temas que has planteado. Bueno, nos toca la presentación de Laura Martínez. Adelante, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesora María Emma. ¿Qué tal? Qué gusto verla, qué alegría.
Bueno, como estamos con el tiempo, voy a continuar, pero Eva, qué linda tu ponencia, me ha dejado encantada, le he notado un montón de cosas porque ha estado muy interesante. Ay, me alegro. Comas. Sí, sí. Yo conozco Comas muy bien porque en el pregrado tenía varias compañeras y ahora pensándolo de varias formas que uno no es consciente de todos los temas que tiene pendientes y latentes y cada vez uno va aprendiendo más, a cuestionarse más y qué importante anotar cosas que ya tienen conceptos, que tienen cuestionamientos. Bueno, ya como dice la profesora, ya habrá momento para poder conversarlo y muy interesante, la verdad que sí. Y bueno, de los otros compañeros. Bueno, voy a compartir, a ver la virtualidad, a ver, aquí está. Voy a compartir un pendiente que tengo de estudio y que ya se ha vuelto como una especie de publicación. Esto es fruto en la Biblioteca Nacional se resguarda gran parte del patrimonio bibliográfico, pero muchos de ellos, como han comentado todas aquí, es masculino, ¿no? Son 110 colecciones y 3, 4 de mujeres, ¿no? Entonces está la de Magda Portal, está de Rosa Larco y está la de Soy la Aurora y todavía quedan muchas tareas pendientes. Entonces, he visto ya grandes aportes y estudios que han comentado también algunos participantes de la mesa sobre cómo se ha ido construyendo la historia, luchar por los derechos, ¿no?, civiles en cada etapa, en cada contexto, ha tenido una respuesta distinta. Entonces, yo planteaba desde una visión cómo ocurre dentro de las propias heterogeneidades que existen en la forma de defender un género, una mirada. Yo creo que es la historia de las mujeres, la historia de los feminismos, entonces creo que yo he tomado la dirección de estudiar un poco la vida de Soy la Aurora, porque veía y ordenaba su colección. Entonces, creo que estudiar la lucha del derecho al voto, un combate constante por la igualdad, que ahora es una tarea, sigue siendo una tarea pendiente también por otros derechos civiles, y que aparte del colofón que quizás se ha tenido con la ley durante el gobierno de Odría, ha habido también momentos importantes y de un trabajo intenso de muchas mujeres, de participación activa y que estamos conociendo poco a poco y que ha sido un trabajo arduo y largo, ¿no? Está María Jesús Alvarado, Valedela Montesinos, Elvira García García, otras mujeres de distintos ámbitos que han planteado acerca, pues, cómo desde sus propias vivencias, contextos, ¿no? Cómo podrían poder luchado también para conseguir el voto. Entonces, Soy la Aurora, ella crea una asociación paralela en este proceso, donde señala, ella crea una asociación que se llama Feminismo Peruano Soy la Aurora a Cáceres, SAC, Feminismo SAC, fundado en el 24 y liderado por ella, ¿no?, quien asumió la defensa. Entonces ella lo tomó como suyo y aprovechó los recursos que tenía, porque era una mujer cosmopolita, era una mujer de clase alta, ¿no?, que su papá había sido presidente. Entonces tiene pues, a ver, dice que no ven la presentación más grande. ¿Cómo se ve? Con copita. Ahí se ve. Grande, ya. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que me planteo para investigar, para estudiarla? Era, ¿cómo eran y cómo entraron las mujeres en la política? ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su agenda política y social, no? Cómo el Estado, la Iglesia, las mismas mujeres en su diversidad, en sus contextos, debían ser una mujer de siglo. ¿Qué significaba para las mujeres entrar en política? ¿Cuáles eran las demandas? Entonces hay una serie de artículos y textos que me han servido de insumos, el texto de Karen Paulsen, la última publicación de Sofía Pachas, que también ayudamos para ver las cartas, ¿no?, que forman parte de la colección de Soy la Aurora. Entonces, primero conozcamos quién era ella. Era una escritora peruana que nació en el 77 y muere en Madrid. Fue hija también de Andrés Paulino Cáceres, lo que le permitió a ella tener recursos, hacer una red de contactos, ¿no? Y con eso también pudo conocer una serie también de intelectuales, académicas, mujeres intelectuales que le han permitido también pensar de manera distinta, cuestionarse y también obtener recursos para poder agremiarse.
fue, como sabemos también, se casó con Enrique Gómez Carrillo, que después se divorció de un año y escribió una obra muy interesante, que creo que solamente la obra sobre esa vida de matrimonio, donde ella un poco renegaba, y algo que hasta ahora actualmente es una especie de diario, donde ella comenta los avatares que tenía por estar casada joven, se encontraba también muy rebelde por esas medidas que te impone la sociedad, por mantener un status quo a través del matrimonio, ¿no? Ella quería escribir, ella quería ser más activista, entonces el matrimonio le impedía. Entonces ella también funda una serie de lugares de señoras, que yo comparo ahora, ya leyendo un poco a ella y viendo la documentación de María Jesús Alvarado, ellas tenían dos líneas de agremiación muy distintas. Mientras quizás María Jesús buscaba, por ejemplo, hacer la escuela moral y trabajo, tenía también mucho la educación a los niños, ella hizo uno debido a su condición también social y económica, creó en 1905 el Centro Social de Señoras, bueno, igual era un club más o menos de señoras que desde su estatus también sentían un poco la diferencia, entonces trataron de organizarse y ella lo integra. Y es que en el archivo, y más adelante lo voy a mostrar, cuáles eran las inscripciones, y hasta ahora en la colección resguardada en la Biblioteca Nacional están estas actas de quienes conformaban ese club de señoras. Y bueno, eso le permitió también tener dentro de esta colección que les comento, correspondencias con intelectuales, políticos, y establecer también redes importantes que le permitieron pues cartearse con casi todo el Congreso en la Asamblea Constituyente para la lucha del voto. Entonces, eso le permitió inclusive tener volantes en Lima para pedir el voto de la mujer, ¿no? Entonces, ella funda luego el movimiento feminista peruano, y ahí destacamos la presencia de Rita Pando, y después que él se casó luego también con José Antonio de Encinas. Eso es para conocerlo un poco más dentro de esta importante relación de agremiadas que estaban en el feminismo peruano. Soy la Aurora, que es muy interesante porque yo he encontrado los recortes periodísticos y he tratado de unirlos porque están cortados y están dispersos, eso ocurre la disociación de las colecciones, pero traté de rescatar algunos nombres. Ahí está Soy la Aurora, está el nombre de Dora Mayer, está de María Vice, está algunas que están con lápiz y están recalcadas ahí. Y, por ejemplo, ahí se rescata una serie de 10, de 12, de 20, y por tiempo, por espacio. Hay un informe también de asistencia. Igual hay que tomarlo con cuidado porque son transcripciones mecanografiadas. Entonces, ahorita les voy a enseñar una que es muy simpática. Y lo que yo rescato es que de esta diversa documentación hay un archivo que se llama Memoria del Feminismo Peruano, Soy la Aurora, y lo que me parece curioso cuando le comentaba a unas compañeras era, mientras a veces ahora te califican y te insultan, hasta te agreden y recibes violencia por decirte feminista, por decirte que defiende los derechos de la mujer, me parece interesante cómo ella, con su nombre, saca una especie de agremiación que se llama Feminismo Peruano, Soy la Aurora Cáceres, ¿no? También tenía un ego muy fuerte, también tenía, y a veces pienso en ese ego que tenían las mujeres porque era una forma de respuesta también al público, una forma de defensa también a los ataques que recibían. Vi algunos diarios, por ejemplo en La Crónica, donde hacen una burla de ella porque se divorcia, la hacen un poco distorsionada, y eso también es parte de los embates que hay que enfrentar. Entonces, por ejemplo, ella señala en esta documentación, a ver, voy a ponerlo en copita, se hace pequeño, me dicen. Por ejemplo, dice, el feminismo peruano, Soy la Aurora Cáceres, seguirá intensificando su campaña, recomendando las candidaturas de sus defensores ajenas a círculos de partido por ser exclusivamente nacionalista, pues dentro de la división de las candidaturas presidenciales existe la unidad del concepto que dignifica y hace justicia, reconociendo los derechos que deben darse a la mujer. En esta memoria que ella tiene varias de las reuniones, por ejemplo, ella rescata que en cada partido, a pesar de tener diferencias, un punto importante era ver los derechos civiles de la mujer.
en otro documento, en su discurso sobre derechos de la mujer, ella señala, sin tomarse en cuenta la diferencia sexual, que desde luego no implica la diferencia cerebral, la mujer, debido a la exquisita sensibilidad que genera en ella la gestación de la maternidad, tiene la supremacía sentimental, siendo abnegada en el amor y resignada en el sufrimiento. Eso lo escribe en 1932. Entonces, ya en estas discusiones, donde durante mucho tiempo la biología indicaba que la mujer tenía pues menos facultades para pensar, y más bien se buscar una unidad y pensar también en plantear en que no existían tales diferencias, ¿no? Y ella, por ejemplo, en esos textos que se llaman Derechos de la Mujer, hace una búsqueda histórica, plantea en sus textos y sus discursos, en cada vez que llevaba su voz, planteaba estas defensas. A ver, vamos a la siguiente. Hay un programa, es muy ordenado, muy organizado. En algún momento yo encontré que tenía 120 inscritos, tenía 100, y después por una serie de la presidencia dentro del propio feminismo peruano SAC, se va a resquebrajar, pero lo que importante que tenía ahí es, por ejemplo, la desigualdad que plantea en estas reuniones, ¿no? Sintetizar la desigualdad, porque existe el Código Civil entre el hombre y la mujer, ¿no? Que todavía éramos como dueñas de, hijas de, ¿no? Y eso ocurre hasta los últimos, creo que 50 años, que el Código Civil se modifica recientemente. Entonces, hay taras, y a través de su discurso, y parte también de sus cuestionamientos, está planteado dentro de cómo la mujer se mueve domésticamente. Entonces, los cuestiona, plantea el derecho de ciudadanía, que eso va a constituir como principio base para salir y buscar esta salida a la inequidad y a la desigualdad, ¿no? Básicamente tiene como, y es interesante porque eso también suma el matrimonio con su prematrimonio, que duró cerca de un año, y eso le dice que el matrimonio le quita ciertas libertades, ¿no? Entonces, eso en el discurso del 32, y también en un documento donde ella lo ha estudiado muy bien, Sofía Pachas. Ella fue una mujer polifacética, como muchas de las mujeres que se dedicaban no solamente a la política, a la literatura, a la poesía, se dedica al arte, ¿no? Y con el seudónimo de Evangelina. Ella, en una exposición sobre los motivos del anteproyecto electoral, ella tiene una frase muy interesante. Dice: las palabras es terminante. Las mujeres, como aún no son ciudadanas, se les excluye, y en este caso yo debería silenciar. No obstante, no puedo abstenerme, no solo como feminista, sino también porque tener algo que decir, justamente por carecer del derecho de ciudadanía, y además por ser mujer, una mujer que se resigna hasta vivir en dolor, pero jamás a no hablar. Entonces ella elevaba la voz, todos sus discursos están muy vinculados a buscar la igualdad. He hecho una selección de más o menos cerca de 10 o 12 discursos en distintos momentos, justos en el contexto donde ella busca la voz, escribe las cartas. Entonces ella se prepara y busca una narrativa donde trata de asumir esta defensa y este liderazgo a través del feminismo peruano SAC, donde en cual ella establece este movimiento sufragista que ya venía dándose alrededor del mundo, de América Latina también, y que lo enlaza también con el movimiento sindical de costureras, que era el sindicato de costureras de trabajo del Ministerio de Defensa, que era el que estaba moviendo los militares. Entonces, ella busca también establecer las redes con ellas. Entonces, algo importante también que resaltar es las relaciones que le permitían, aunque no duró mucho, estas relaciones que tuvo le permitió establecer, por ejemplo, mensajes con la ministra de Trabajo de Gran Bretaña, con Miss Margaret Bonfield. También hizo con algunas otras mujeres, como del Parlamento Británico. Se ven algunas cartas de relacionamiento que tenía con muchas mujeres que tenían cargos alrededor del mundo también, ¿no? Bueno, y hay algunos mensajes también, porque ella fue participante también del primer Congreso Nacional de Mujeres del Perú, donde hay una visión también, como ya han estudiado, es
esta forma de ver el feminismo cristiano, ¿no? Donde señala ella en el punto 14 que la religión favorece la igualdad de sufragio como todo principio de justicia, ¿no? Como les decía, hay una visión también de entender el feminismo acorde a su contexto, acorde a su mirada, y era de dónde provenía, ¿no? Aquí el acercamiento a la iglesia también es fuerte, y a pesar de las problemáticas, de las vorágines que existían en la propia religión y que existen actualmente, ella inclinaba en decir en sus discursos que la religión favorecía la igualdad y se agarraba de eso para defender el discurso sobre la equidad. A mí me parece bien interesante, porque decirlo en un contexto tan difícil, donde recibía también escarnio, aparte de la prensa, igual salía adelante con una fortaleza muy grande. Entonces ahí hay su participación en el Congreso también de Alianza Internacional, en el sufragio. Entonces, la idea es que ustedes puedan apreciar y que la documentación pueda visibilizar todo el esfuerzo que hacía casi constantemente y casi diario para buscar como problema plantear el cuestionamiento, la defensa del voto. Entonces, hay un trabajo, lo digo porque en muchas reuniones a veces he encontrado como casi de regalo, nos hubiesen dado el voto a la mujer cuando ha sido una lucha constante de muchísimas mujeres. Entonces, eso hay que recordarlo. Y finalmente ella pues asume, ella por una serie de liderazgos internos que existen en el feminismo peruano SAC, se están peleando señoras por la Secretaría Técnica. Entonces eso hace que se pierda el feminismo peruano SAC, y ya, bueno, sabiendo a la par, ya estaba pues lo que se había dado, las cartas de rechazo también que tiene, a pesar de las intenciones que ella tenía por escribirles y cartearlo todos. Son en total cerca de 130 cartas que están publicadas por la página web de la Biblioteca Nacional, y que agradezco que está también la profesora María Emma, que en su gestión se hicieron toda la digitalización, y yo las he ido revisando más aún con la digitalización, que ha permitido poder acercarme un poco más a esta información, para poder revisar también qué importancia ha tenido la organización paralela en otros centros de señoras, centro de el feminismo peruano SAC, y llamarse feminismo en este momento, ¿no? Así como lo hizo en su momento María Jesús Alvarado. Algo que me pareció también muy interesante es que tenían su himno dentro, que era para trabajar, y decía: para el apóstol del feminismo peruano, la señora Zoila Aurora Cáceres, era mi cantar, no es para bailar, decía, es para trabajar. Y donde pedía igualdad, hablaba de cómo acercarnos a través de distintas melodías, porque bueno, era parte de ella también tener cierta ligazón a la poesía. Por ejemplo, aquí es cómo quiere buscar a través también de lo simbólico, de lo religioso, acercarse y utilizarlo en el himno de esta organización y esta asociación. Aquí también quiero mencionar, esta es la memoria donde yo estas frases que he ido sacando, forma parte de esta colección que se llama Memorias, que va del 32 a noviembre, bueno, del 30 al 32, que son parte de su memoria. A ver, lo voy a acercar para que puedan ver ahí. Ese es. Y tenía el membrete del Gran Hotel Bolívar, porque ahí se reunían. Ahí está, Memorias de la presidenta del feminismo peruano SAC. Así se encuentra esta información y está toda mecanografiada. Por ejemplo, aquí, esta es, por ejemplo, dentro de los principios, lo que ella buscaba es tener el respaldo de algunas congregaciones de mujeres, entre ellas el Sindicato de Costureras de Talleres del Estado en 1931. En varias reuniones, en esta memoria, ella señala que les pide también a todas las costureras que también se sumen a la campaña del voto, porque eso ayudaría a generar una especie de sensibilización social. Pero las costureras también que trabajaban y se debían a otro contexto decían que no, porque ellas inclusive no merecían el voto. No es como ahora estas complejidades que actualmente conocemos, estas polarizaciones también se vivían en otro momento. Y claro, ella decía que a través de esta organización como el sindicato y el trabajo que hacía que la mujer ya podía tener cierta independencia. Ese es uno.
que merece todo un estudio de la parte del Sindicato de Costureras del Talleres del Estado. Es una carta de Rubén Darío Soy la Aurora, también. Rubén Darío fue padrino de su boda con Enrique Gómez. Laura, discúlpame la interrupción, tenemos 2 minutos para que puedas ajustar las últimas ideas y luego retomamos porque probablemente vamos a querer comentar lo que hemos escuchado y complementar, completar, ¿ok? Sí, muchísimas gracias, profesor. No, está fascinante, pero el tiempo es tirano. Sí, bueno, yo lo voy a pasar así nada más. Esta es la información que yo he ido rescatando, los principios del feminismo peruano, ¿no? Este es el 24 de su colección también. Esta es una carta de Dora Meyer, de 1919. Wow. Sí, es una carta, sí. Y donde, bueno, la voy a leer porque ya la completaré. Este es de Riva Agüero, que opina a favor del voto. Y bueno, la bibliografía que he consultado a todas ustedes también, y a usted, profesora, también, que me ha permitido. Pero igual estamos aquí para la conversación. Y aquí estamos para compartir. Muchísimas gracias. No, a ti, Laura, y a todas, y a Francisco. Bueno, yo les cuento que estoy de mesa en mesa desde las 9 de la mañana, entonces mi capacidad de enfoque y de síntesis y de identificación de las ideas centrales ha disminuido a lo largo del día. Entonces, en este momento, pues no me encuentro, digamos, con todas mis capacidades al 100%. Pero, bueno, voy a comentarles un par de ideas y luego también podríamos ver si las personas del público pues tienen alguna pregunta, algún comentario y también intercambiar entre los miembros de la mesa es importante y pertinente. Bueno, me parece que hay algo que cruza las 4 ponencias y que tiene que ver con el título de la mesa también, ¿no? Esta cuestión de las esferas públicas y las privadas, y como que va quedando claro, pues, que es una dicotomía solo virtual, ¿no? Que lo público y lo privado no es, pues, como nos dijeron los médicos o los filósofos de la Ilustración, 2 mundos o 2 esferas separadas, ¿no? Sino están muy relacionadas y sus fronteras son permeables y todo el tiempo están intercambiando, uy, se me está botando la batería, todo el tiempo están intercambiando significados, poder, son mundos llenos de tensiones y con mucho tránsito entre ellos, ¿no? Entonces eso me parece que es fundamental. Después, por otro lado, como ha dicho, estaba pensando en algo que había apuntado, y Laura lo mencionaste, este mito del voto concedido, ¿no? Durante décadas apareció, voy a ir trasladándome hacia otro sitio, porque se me está acabando la batería, porque me mudé a un lugar que tenía más conectividad sin batería, pero discúlpenme, pero voy a tratar de mantener la concentración. Entonces, creo que en base a los nuevos estudios, las motivaciones despertadas por el enfoque de género, por el movimiento feminista, por el movimiento de mujeres, etc., se ha ido enriqueciendo sustantivamente todo el conocimiento a propósito del voto, ¿no? Y ya nomás nos pueden decir, estoy conectada, sí, nos pueden decir que se nos dio que un dictador militar nos concedió el voto, ¿no? Como una limosna. Entonces, cada vez pues sabemos más y las presentaciones de hoy así lo confirman, ¿no? Por otro lado, también es importante, o sea, de hecho sabemos que no hubo un movimiento masivo, ¿no? Por el voto, y sin duda tiene que ver con
con cómo ha sido la política en nuestra historia, el acceso al poder de las élites de los distintos partidos, muy irregular, ¿no? El voto ha sido algo que no era reconocido, creo, públicamente como un mecanismo un mecanismo democrático a través del cual las personas expresaban sus inclinaciones, sus preferencias, escogían a sus gobernantes, o sea, no era una práctica pues muy intensa, sino más bien era algo intermitente, ¿no? Que probablemente eso, o sea, esa naturaleza de nuestra democracia tan interrumpida y tan socavada, bueno, miren lo que estamos viviendo hoy, hizo también que el voto no se constituyera como, o sea, no se viera como un mecanismo a través del cual las mayorías ejercieran un derecho, ¿no? Ya lo mencionó Victoria, ¿no? A propósito de cómo la cantidad de mujeres y la cantidad de analfabetos, desde el gobierno de Piero y la reforma electoral de 1895-96, pues ya los analfabetos hombres, mayormente indígenas, habían quedado fuera, ¿no? Entonces era pues no era, digamos, las elecciones, el voto, no era una plenitud entre la población masculina, ¿no? Regular, etcétera, ¿no? Entonces también eso explica, no es que las mujeres no estuviéramos interesadas, sino que probablemente no lo viéramos de forma masiva, colectiva, como una manera de expresarnos ciudadanamente, de expresarse ciudadanamente y de la cual quisiéramos participar, ¿no? Entonces, eso también me parece importante. Y creo que en la presentación que nos has hecho, Eva, de comas y también en las otras, desde las organizaciones, de los partidos, desde las cartas, de la escritura, de las autobiografías, vemos cómo el espacio público es un espacio hostil para las mujeres, ¿no? O sea, al que queremos acceder, donde queremos estar, donde queremos huir de la opresión doméstica, pero que al mismo tiempo nos recibe mal, ¿no? Tú mencionaste el problema en comas, ¿no? A propósito de dónde trabajan las mujeres, bueno, aquellas que no se sienten cómodas con su trabajo extradoméstico, ¿no? Como las estaciones, también por la contaminación ambiental, por la violencia, ¿no? Por un conjunto de características del espacio público que hacen, que recortan las posibilidades de las mujeres de ejercer sus derechos y de disfrutar del espacio fuera digamos, extradoméstico, como le llamamos, ¿no es cierto? Entonces, esta hostilidad del espacio público también inhibe, o sea, inhibe tanto la plenitud, el descanso, el trabajo satisfactorio y placentero de las mujeres, así como el deseo de intervenir en política, ¿no? A no ser que intervengas con una organización patriarcal que subraya no necesariamente la parte más democrática, individual en el sentido mejor de la palabra, sino la parte, digamos, más corporativa, ¿no? Más corporativa y más y paternalista, como el caso de la UR, ¿no? Que nos ha mostrado Fernando, ay, disculpen, no les digo que ya no me acuerdo, Humberto sí sé que es el segundo apellido. Bueno, entonces, y para ir terminando porque tengo muchos comentarios, pero no quiero acaparar el tiempo que nos queda poco, ¿no? Y este asunto de la asociación entre maternidad y encierro, ¿no? O sea, cómo la maternidad realmente, por un lado, condena a las mujeres al trabajo informal, que es el peor trabajo, ¿no? El menos remunerativo, el menos, en donde encontramos menos valoración de nuestras personas y donde estamos más expuestas, ¿no? Y al mismo tiempo, cuánto de la maternidad también está todavía tan asociado al cuerpo, a la biología, ¿no?
a la naturaleza, ¿no? A la naturaleza, pero de mala manera, ¿no? Bueno, y sí, entonces, no, es como una síntesis. Bueno, y me preguntaba también si habías, Eva, vuelto a Comas después Sí. de 2006, 2007, 2008, y cómo sería ahora, si habían cambios, ¿no? Y bueno, me llamó la atención también de que no hubiese un efecto del nivel educativo de las mujeres en el patrón de familia o en el patrón de pareja, ¿no? Y también, después me dijiste que no, porque yo estaba pensando, pero también pensé en la edad, si habían cohortes que se había trabajado, ¿no? Y si esto podía ir cambiando en las parejas más jóvenes, o se repetían, y si se repetían era más dramático todavía, ¿no? Que en las personas mayores, estos patrones de familia machista, patriarcal, bueno, y la igualitaria, qué pena, o sea, de repente ha aumentado, ¿no? De repente quizá ha aumentado, y eso sería bueno, pero bueno, he tratado de combinar los trabajos sobre participación política, voto, elecciones, ¿no? Bueno, fascina, ¿cuánto nos toca, nos falta conocer sobre la señorita Coco Ferraro, y Yolanda Coco, ¿no? Bueno, me preguntaba qué pasó con toda esa gente cuando mataron a Sánchez Cerro, qué pasó con la UR, ¿no? Y cuánto sabemos de ella, cuántos testimonios, cuánto documento hay para reconstruir, ¿no? Y también, creo que también lo que sale lo que se desprende de esa ponencia es cómo las mujeres deben virilizarse para entrar en el espacio público, ¿no? Cómo hay una especie de virilización de las mujeres en el caso de la UR, ¿no? Que no solamente es porque eran fascistas, sino, digamos, inspiradas en Mussolini, ¿no? De alguna forma, pero también como un espacio público tan hostil viriliza a las mujeres, ¿no? Como, bueno, tengo que estar para ejercer la autoridad pública tengo que virilizarme, ¿no? O sea, es una forma de ser matriarca, ¿no? Y no ciudadana ejerciendo tus derechos. Acá nomás me quedo, discúlpenme, pero podemos comentar y, no sé, si quieren, de tu regreso a Comas, de cómo lo has visto. En fin, ya no tenemos tiempo. Yo asumí que íbamos a poder tener más tiempo porque como ya no hay otra mesa después de esto, tuve la fantasía de que podíamos quedarnos 5 minutitos más. Pero bueno, ahí nomás. Lo que pasa es que cuatro ponencias es mucho. Bicentenario del Perú.